Señores estudiantes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase de inglés. Esta clase corresponde a la semana del sábado 18 y domingo 19 de junio del 2022. Comenzamos. Vamos a iniciar, ¿sí?, con el verbo. Sabemos que el verbo es la única palabra que denota por sí mismo significado relacionado a la idea de una acción. Si nosotros decimos, por ejemplo, carro, ¿verdad? Por sí solo la palabra no tiene un mayor significado. Pero si le decimos, el carro es rojo, ya va adquiriendo mayor sentido la frase, la oración. En el caso de los verbos, si hablamos de correr, jugar, leer, inmediatamente se nos viene a la mente la acción que se está realizando. Esa es la particularidad principal de los verbos. Y esto es en cualquier idioma que hablemos. Ahora bien, las terminaciones verbales son ar, ir. Terminaciones que las encontramos en los verbos, por ejemplo, jugar, trabajar, caminar. Como por ejemplo, leer, comer, beber. Ir, lo encontramos en los verbos recibir, escribir, percibir. También vamos a encontrar como terminaciones que van después de los verbos los gerundios, y estos pueden ser ando, endo. En los gerundios vamos a ver justamente la acción que en ese momento se realiza, y eso es lo que enfatiza el gerundio. Ahora, hablemos de la parte de los verbos regulares e irregulares. ¿En qué se diferencia? En inglés vamos a topar también justamente esta cuestión de los verbos regular e irregular verbs. Pero para entenderlos primero tenemos que relacionarlos con lo que sucede en español, que es muy similar, muy parecido a lo que tenemos en el idioma inglés. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. Hablemos de caminar. Hablemos de caminar. Al conjugar caminar vamos a hacerlo de la siguiente forma. En presente, yo camino. Pasado, yo caminé. En futuro, yo caminaré. Pretérito perfecto, yo he caminado. Utilizando el gerundio, yo estoy caminando. Entonces, aquí vemos que la función, ¿verdad?, la estructura al momento de conjugarla, la parte de caminar, no se altera significativamente. Vamos a ver el segundo ejemplo con el verbo ir. Y tenemos las conjugaciones. En presente, yo voy. Pasado, yo fui. Futuro, yo iré. Pretérito perfecto, yo he ido.
gerundio, yo estoy yendo. Entonces, aquí, nótese que el verbo ir radicalmente cambia su forma, cambia su estructura a medida que se lo va conjugando. Entonces, dicho de otra manera, y poniendo en referencia lo que estamos observando, los verbos regulares mantienen su estructura intacta casi, a diferencia de los irregulares que cambia drásticamente. Entonces, viendo la parte de inglés, tenemos aquí los verbos irregulares y los verbos regulares. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? Se presentan tres formas, tres conjugaciones dependiendo del tiempo y son infinitivo, el pasado simple y el participio pasado. En el infinitivo, observen bien que los verbos tienen una forma, el pasado simple, varían algunos, otros se mantienen, otros totalmente difieren de su forma original, así como también en el participio pasado, ¿sí? Esto es una muestra de los primeros verbos que tenemos justamente en el listado que se les envió este fin de semana. Ahora, tenemos nosotros los regular verbs. A diferencia de los verbos irregulares, los regular verbs, para transformarlos al pasado o pasado participio, basta solamente con agregarles la E y la D. Nada más. El resto, su estructura se mantiene. Vamos a la parte de la conjugación en simple present. Y lo vamos a hacer con un verbo irregular. Entonces, la forma gramatical aquí, personal pronoun más verb. Para la forma afirmativa o affirmative form tenemos para el singular, primera, segunda y tercera persona, I arise, you arise, he, she, it arises. Aquí aumentamos la S. En el plural tenemos we, you y they arise. Entonces nos damos cuenta solo y tan solo en la tercera persona arises varía aumentándole la S en la conjugación para la tercera persona del singular. Vamos con el negative form. En el negative form tenemos personal pronoun, auxiliar, negación, el not, y finalmente the verb, el verbo. Entonces aquí tenemos singular, plural. Para el singular, I, primera persona, I do not o don't arise. Segunda persona, you do not o don't arise. Tercera persona, he, she o it does not o doesn't arise. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, solo y tan solo en la tercera persona varía el auxiliar del do, pasa a ser does. Nótese también que el verbo arise no sufre ninguna alteración. ¿Por qué? Porque en el negativo estamos utilizando este auxiliar. Podemos utilizarlo de esta manera o podemos utilizarlo con contraction, como does not
o simplemente doesn't. Asimismo, el do not o el don't, ¿sí? Cualquiera de las dos es válida. Vamos para el plural. Primera persona. We do not o don't arise. Segunda persona. You do not o don't arise. Tercera persona. They do not o don't arise. ¿Sí? Finalmente vamos con el interrogative form o la forma para hacer preguntas. Entonces, asimismo tenemos singular, plural. En el singular, ¿verdad? Nosotros lo vamos a conjugar de la siguiente manera. Tenemos auxiliar más personal pronoun más verb. Finalmente, el question mark o signo de pregunta. Entonces, singular. Do I arise? Segunda persona. Do you arise? Tercera persona. Does he, she o it arise? Luego, para el plural. Do we arise? Do you arise? Do they arise? Nuevamente, nótese que para la tercera persona del singular utilizamos el auxiliar does. Al igual que en la lámina anterior vimos que al utilizar el auxiliar el verbo se mantiene intacto. Podemos hacerlo nosotros de esta manera, ¿sí? En el cual mostramos la affirmative form, negative form, interrogative form. Ahora vamos a ver las partes de las reglas del inglés. Solo en el verbo to be, to do y to have tenemos unas pequeñas cláusulas que tenemos que tener muy en cuenta. El verbo to be, como al principio nosotros indicamos, tiene más de una conjugación y aquí la vamos a ver. Vamos a conjugarlo en simple present de la forma afirmativa. ¿Y cómo quedaría? I am, you are, he, she, it, is, we, you y they are. Negative form. Ya sabemos que tenemos aquí personal pronoun, el verbo to be y la negación. ¿Y cómo nos quedaría? I am not o I am not, con contraction. You are not o you aren't. Tercera persona. He, she, it is not o he, she, it isn't. Vamos para el plural. We, you y they are not o we, you y they aren't. Para el interrogative form ya sabemos, tenemos que utilizar primero el verb to be más el personal pronoun, en este caso am I, are you, is he, she o it, y para el plural are we, are you o are they. Y bueno, mis estimados estudiantes,
Y bueno, señores estudiantes, esperando tengan ustedes una excelente semana. Pido sobre lo que hemos hablado, voy a proceder a enviarles una tarea por Edmodo, ¿verdad? Esta tarea es un poco pesada, por lo cual yo voy a concederles un mes de plazo para que ustedes lo hagan. Entonces, vemos esta semana que viene, ya este próximo sábado y domingo, las actividades van a ser regulares. Por mi lado, muchas gracias.